Buenos días, jóvenes. Un gusto y placer saludarles nuevamente. Hoy estamos en la tercera clase y estaremos desarrollando la tercera unidad. Siempre en la jornada de distancia del Instituto Tecnológico de Administración de Empresas trae en la asignatura de informática para los alumnos de décimo de Administración de Empresas y Contaduría Finanzas. Sean bienvenidos. En las dos clases anteriores, pues ya hemos desarrollado lo que son la primera unidad, que es sistemas operativos, la segunda unidad, procesadores de texto, y en este caso vamos a desarrollar la tercera unidad, que son las hojas de cálculo. Pero para poder entender un poquito, vamos a ir dando una pequeña definición de lo que son hojas de cálculo. Las hojas de cálculo, pues se entiende como una plantilla electrónica o un tipo de herramienta digital que consiste en un documento compuesto por filas y columnas en una tabla. No sé si ustedes han podido ver que hay ciertos programas que para ver información de manera gráfica, visualmente más ordenada y establecida, pues se utilizan este tipo de programas. Y cada uno pues está formado por celdas donde la información se ingresa y esa información alfanumérica, como les digo, de manera ordenada, lógica, matemática y secuencial. Muchos de estos programas pues los utilizan más en lo que son instituciones administrativas. Son de bastante uso, pero también en otras áreas. Ahora pues vamos a ver unos ejemplos, unas imágenes de algunos ejemplos de lo que son hojas de cálculo. Aquí nosotros tenemos eh, en la primera imagen pues un cuadro donde tenemos información ordenada de manera lógica, tenemos números, posiblemente son valores de algún estado de cuenta o de una contabilidad que se esté llevando en alguna empresa. Y esto pues nos permite o permite a las instituciones poderlas llevar de manera eh, ordenada, organizada cada uno de estos elementos y así pues ir desarrollando todo su trabajo. También los podemos ver de esta otra manera, en esa segunda imagen, ya de manera más gráfica, y en la que nos permite a nosotros comprender y entender la información, los datos. También podemos ingresar información para tabularla y después graficarla, y así pues tener una mejor comprensión de los diferentes sistemas o las diferentes situaciones que estamos llevando en nuestro trabajo. Ahora bien, una hoja de cálculo permite una amplia variedad de funciones. Y aquí vamos a conocer algunas de las funciones que nos permiten. Por ejemplo, tenemos que al ingresar datos en lista o secuencia de operaciones, guardarlos e imprimirlos. Si yo en una columna, en una fila, comienzo a ingresar información, entonces ya la voy llevando de manera ordenada, ya estoy llevándole con una secuencia, y esta información yo la puedo guardar para que posteriormente, en un futuro, si yo la necesito, la imprimo y ya la tengo a mi mano. También, ya una vez ordenar estas listas y conjuntos de datos, le podemos aplicar otro tipo de criterios. Aquí, como dice, por ejemplo, criterios alfanuméricos. O sea, podemos ponerle alguna secuencia de números, alguna situación que nos permita a nosotros identificarlos de manera mucho más sencilla. También nos permiten las hojas de cálculo aplicar fórmulas y operaciones formales a los datos que tenemos, o nos permite también ver resultados de la información que nosotros tenemos. Estas fórmulas podemos sumar, dividir, restar, multiplicar, entre otras. O sea, las hojas de cálculo nos permiten una gran variedad de situaciones que tal vez con otros programas no los podemos llevar a cabo. Y como les decía anteriormente, graficar diferentes maneras la información. Una vez la información ya tabulada, la podemos graficar, ya sea en un gráfico de barras, en un gráfico de torta, como le llama, en un gráfico circular, que es este, y otro triangular, de puntitos, diferentes tipos o gráficos de barra comparativos que nos permiten a nosotros de manera visual poder comprender un poco la información o también darle a entender al público que a veces solo viendo datos así numéricos no lo pueden interpretar bien, pero ya viendo un gráfico, ahí sí su comprensión es mucho mejor. Y pues construir plantillas digitales automatizadas. Muchas veces la información
nosotros la tenemos, pero a veces el tiempo, las limitantes del tiempo, pues no nos permiten a nosotros poder estar eh, eh, tanto espacio, tanto tiempo en una sola actividad. Entonces, las hojas de cálculo también nos permiten automatizar algunos trabajos y esto pues es beneficio para la empresa y para la productividad de la persona. Entonces, eso es bien, bien importante. Ahora bien, vamos a ver un poquito sobre la historia de las hojas de cálculo para que ustedes tengan una breve reseña histórica sobre cuándo se creó, cómo se creó y quién fue el que tuvo esta idea. Pues la primera hoja de cálculo electrónica de datos se creó en 1972, aprovechando algoritmos. Los algoritmos son fórmulas, son datos que nos sirven para poder ir desarrollando programas o aplicaciones. Y dicen que esto ya se había presentado un par de años antes por Pardo y Landau, pero, pero el anuncio pues tuvo lugar en el artículo Building Model and System Simulation de Richard Mattachine, aunque el inventor, o sea, el inventor en el cual pues en este momento se le acredita las hojas de cálculo como nosotros las conocemos, es a Dan Brinklin. Dan Brinklin, este joven pues es al que se le acredita las hojas de cálculo tal y como las conocemos hoy. ¿Y quién era este muchacho, pues, o cómo le surgió la idea? Pues, este muchacho le surgió la idea a partir de una extensa tabla que estaba dibujada en un pizarrón. Él estaba como estudiante en la universidad y pues miró que el profesor le estaba explicando algunos ejemplos de ejercicios y que había creado una tabla, pero al percibir el profesor que había un cálculo que lo había hecho malo, a él le tocó pues volver a hacer todo el trabajo que ella había hecho y borrar todo para volver. Entonces, esto, al verlo, pues Brinkley se imaginó la posibilidad de una hoja de cálculo interactiva que le permitiera a las personas no borrar todo su trabajo, sino que corregir desde el momento donde tuvo el error. Y así pues las cosas fuesen mucho más sencillas. Entonces, desde ahí vino la idea y pues se pusieron a trabajar en ese sentido. Y dice que la primera hoja de cálculo se llamó VisiCalc y fue sumamente importante, pues llamó la atención en el mundo de los negocios y la administración, porque como les menciono, las hojas de cálculo se utilizan más en este tipo de empresas o de instituciones. Y pues en el mundo de las computadoras personales en ese momento, que ese tipo de dispositivos, de aparatos, las computadoras personales, se miraban como un hobby, no como hoy nosotros las vemos como una herramienta de trabajo, no. Recordemos que en ese tiempo, pues las computadoras estaban, más las personales estaban con su etapa inicial, y no digamos las computadoras de las empresas, que eran grandes dispositivos que abarcaban mucho espacio y que realizaban complejas eh, actividades matemáticas y que ocupaba también de un gran número de personas para poder operarlas. Entonces, eh, todo esto fue desarrollando y también permitiendo que la computadora personal fuera teniendo otro tipo de sentido. Ahora bien, vamos a ver en este momento eh, una de las hojas de cálculo más populares o la más conocida en el mundo, y es Excel. Y nosotros que nos vamos a preguntar qué es Excel. Creo que ustedes lo han de haber escuchado y la mayoría de los dispositivos de las computadoras eh, traen por defecto o predeterminado este programa. Hay otros que pues hay que comprarlo, pero creo que sí la mayoría de nosotros conocemos un poquito o hemos escuchado esta palabra Excel. Pues Excel es simplemente un software, una aplicación, un programa publicado por la empresa de Microsoft, obviamente, esta empresa de Bill Gates, que él es el dueño, Microsoft, o es el mismo creador de Windows. Creo que ustedes también han escuchado Windows y lo hemos hablado en la clase anterior también en los sistemas operativos. Windows. Entonces, Windows fue creado por Bill Gates. Entonces, esta empresa, Microsoft, creó una gran cantidad de programas o tiene una gran cantidad de programas, pero uno de sus programas insignia es Excel. También creo que ustedes han escuchado lo que es Word. Word nosotros lo vimos en la clase anterior, en la clase de procesadores de texto.
que es uno de los más famosos y los más populares, que se llama Microsoft Word, y en este caso tenemos Microsoft Excel, que es de la misma familia. Entonces, aquí nosotros podemos ir viendo la importancia que tienen estas herramientas, tanto en el mundo de la ofimática, en el mundo de la empresa, en el mundo de las oficinas, y que nos permite a nosotros desarrollar diferentes tipos de actividades. Entonces, ahí dice que brinda soporte digital a las labores contables, financieras, organizativas y de programación mediante hojas de cálculo. Ese es lo que es Excel. Y como les menciono, pues forma parte del paquete de Office, de Microsoft Office, como les digo, Word, Excel, tenemos PowerPoint, tenemos Access, tenemos otra gran cantidad de programas. Ahora bien, como les decía, Excel es uno de los programas más populares en el mundo y también se han ido publicando diferentes versiones y se ha ido actualizando y se ha ido desarrollando desde sus inicios. La primera aparición fue en 1985. Entre su oferta y de capacidad está la gestión de tablas, formatos y fórmulas matemáticas, así como funciones de preprogramadas que ya las trae el software y su correspondiente conversión a gráficos de diversa naturaleza. Excel tiene ese sentido que usted ingresa la información y automáticamente usted lo hace clic ahí en una de las funciones y ya le genera los gráficos que usted necesita. Ahora bien, vamos a ver un poco sobre el diseño de Excel. ¿Cómo es Excel? Excel es esto que ustedes están viendo ahorita. Excel es este programa de cálculo. Si ustedes se fijan, tiene columnas, ¿verdad? Que están, en este caso, están identificadas por medio del abecedario A, B, C, D, F, G, H, I, columnas, y filas, que las filas también están identificadas por números. En este caso aquí no las podemos ver, pero sí están identificadas por números, 1, 2, 3, así, hacia abajo. Entonces, en cada una de estas columnas y filas nosotros podemos desarrollar todo lo que es la programación contable, financiera, administrativa que podamos llevar, ingresar fórmulas de sumas, de restas, podemos combinar celdas, podemos de alguna manera también desarrollar otro tipo de actividad que nos permite a nosotros eh, ir conociendo un poco más sobre esto. Este es el diseño de Excel. Pues sí, este programa pertenece, como les digo, a Microsoft bajo la licencia comercial de su uso y funciona bajo los términos operativos de Windows y Macintosh y está en varios idiomas. Sin embargo, ¿verdad? Existen versiones paralelas o versiones diversas de otros paquetes de hojas de cálculo que son muy similares a Excel. Tenemos lo que es el Open Excel o el Libre Excel, pertenecientes a OpenOffice o LibreOffice respectivamente. O sea, que son programas más que se trabajan de manera en línea online, que uno dice, o sea, conectado a internet y que no necesita tener el programa instalado en su computadora, en su dispositivo, simplemente usted lo puede trabajar directamente desde una página en internet y puede tener muchas funciones, aunque esa funcionalidad no es lo mismo como tener el programa instalado y el original, por decirlo así, en nuestra computadora o en nuestro dispositivo. Siempre el programa instalado pues, nos permite a nosotros una gran variedad de funciones que de manera online no las podemos tener, obviamente por las mismas limitantes del internet o de los otros programas que no tienen todas las funciones a las cuales uno está acostumbrado como con Microsoft Excel. Esta es una herramienta muy, muy importante, jóvenes, que ustedes la conozcan, que ustedes sepan y que les va a permitir desarrollar una gran cantidad de trabajo, ¿verdad? Eh, y ahora, ¿para qué sirve Microsoft Excel? Pues, como lo hemos venido hablando, pues, hoja de cálculo que gestiona plantillas, información de manera ordenada y sistemática, permitiendo la automatización de operaciones lógicas, ya sean aritméticas, geométricas, y facilitándole la vida a los contadores, a los financieros, a los gestores de información e incluso a quienes trabajan con listas, ¿verdad? Y se trata de una aplicación versátil, útil, sobre todo para elaborar tablas gráficas y otras operaciones de representación de la información a partir de una matriz virtualmente infinita de filas y columnas en las que pueden introducirse y personalizarse los datos. Además, Excel cuenta con un sistema de macros o fórmulas automatizadas que permiten también su empleo con fines de algoritmos y programación. O sea, Excel tiene una gran cantidad de funciones.
jóvenes. Solo es que uno se inmersa en ese mundo de conocer un poco lo que es Excel y créanme que vamos a ir desarrollando una gran cantidad de elementos. Bueno, jóvenes, muchas gracias por su atención. Eh, Estaré pendiente. Cualquier duda que ustedes tengan me pueden escribir, me la pueden hacer y con todo gusto se las contestaré. Feliz día a todos.